Vamos a hacer una meditación muy cortita, ¿vale? ¿Alguna tiene alguna práctica con la meditación? ¿Habéis hecho meditación alguna vez? Vale. Es simplemente un ejercicio para situarnos un poco en este presente, este espacio, limpiarnos un poco de todo lo que traemos de la calle y poder enfocar la mirada hacia adentro, ¿vale? Porque vamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestro interior de madre, así que necesitamos la mirada hacia adentro. Así que bueno, así como estáis sentadas, si estáis cómodas, acomodaros lo que necesitéis y vamos a cerrar los ojos. Yo lo voy a hacer con vosotras. Vamos a poner las manos sobre las rodillas. No pasa nada si la bebé habla. Y vamos a hacer una respiración profunda. Y vamos a traer toda nuestra atención a este momento presente. Todo aquello que traemos de fuera, todo lo que ha pasado esta mañana, preocupaciones de después. Vamos a tratar de dejarlo fuera en la calle y vamos a observar todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en este momento. Observamos nuestra respiración. Observamos cualquier molestia que pueda aparecer y tratamos de soltarla. Y vamos a comprometernos con nosotras mismas a pasar esta horita habitando nuestra parte de madre, nuestra parte de mujer y dándonos este ratito para nosotras. Con la mente un poco más clara. Vamos a hacer una respiración profunda, soltando el aire lentamente. Poco a poco podemos ir abriendo nuestros ojos. Sí, el tema de la pareja lo veremos en el curso, hay un módulo exclusivo de la pareja, pero la crisis de identidad obviamente tiene una gran crisis de pareja. O sea, claramente. Y yo me di cuenta también tarde, cuando empecé a hablarlo con una amiga, oye, ¿tú con tu pareja? Oye, pues yo con mi pareja también, como, oye, ¿por qué nadie había escuchado nada de que a las parejas sufren una crisis súper necesaria, la crisis de pareja? Igual que la crisis de identidad también lo veremos. Pero necesaria porque, claro, o sea, es que se rompe la pareja, es que tenemos que volver a redescubrir a nuestra pareja. Nos redescubrimos nosotras como personas, mujeres y madres, y de repente esta pareja que llevaba 10 años con nosotras, 5, 2, lo que sea, de repente es padre también. Yo soy madre, pero la otra persona es padre. Hay que volver a reencontrarse prácticamente. No sé si reenamorarse, porque eso me parece como más del principio, como más de otra época de la relación, pero sí a redescubrirse, a reencontrarse, a reconocerse. Igual que pensad que todo lo que nos pasa a nivel individual nos va a pasar también hacia afuera. Lo que pasa es que en menor intensidad, seguro que en vuestra familia, en vuestro núcleo familiar también habrán cambiado las cosas. Nuestra madre ahora es abuela, nuestro padre ahora es abuelo, nuestros hermanos son tíos, o sea, todo cambia mucho, pero claro, en función del vínculo, de la importancia del vínculo, es más o menos intenso. Lógicamente el vínculo con nuestra pareja, si es padre, entonces la crisis tiene que estar. No pasa nada, no significa que se vaya a romper la pareja, ni muchísimo menos. Significa que qué bien, además eso que decías de que justo os pasa cuando la niña está bien, tiene todo el sentido. No podéis entrar en crisis cuando la niña está en el hospital.
es que no podéis, vuestra mente está exclusivamente, claro. Entonces, cuando la niña empieza a estar bien, os empezáis a relajar y empieza a salir todo lo que estaba por abajo y empieza a salir, pero está bien que salga. Igual que todo lo que hemos sentido, ya hablando de crisis de identidad en nosotras mismas, ¿no? Todas las emociones de incertidumbre, de culpa, de tristeza, de sentirme perdida, todo eso tiene que salir porque es que es una crisis, es que no puede ser de otra manera, es que no podemos seguir siendo las mismas personas que éramos antes. Entonces, ahora lo veremos, quiero empezar por el principio, pero todo lo que habéis contado tiene sentido y tiene que ocurrir y tiene que seguir ocurriendo. Lo bueno es que cada una de nosotras está como en distintas fases, ¿no? Porque los bebés tienen como parecidos, como que todos han sido este año, más o menos, pero bien, entonces... Sí. Vale, pues vamos a empezar. Quiero leeros algo muy personal, pero creo que ejemplifica bastante cómo fue mi proceso de crisis, que todavía estoy, lógicamente, y será largo, pero cómo fue el principio, como la parte más dura. Yo en esos momentos en donde me pasaba todo el día en la cama dando de mamar a mi hijo, diciendo en esto se ha convertido en mi vida, o sea, mi vida se ha reducido a estar en la cama, yo comía en la cama, no dormía en la cama porque no dormía, pero bueno, estaba todo el día en la cama y entonces escribía. Mi hijo dormía, yo escribía. Entonces, en esos momentos, cuando empecé a plantearme la palabra crisis, que aún no sabía lo que iba a significar, os voy a leer una cosa que escribí. Me emociona también. No despertar, buscar un sentido, recordar todo lo perdido, culpa, sueño, hambre, entrega absoluta, belleza desgarradora, vacío, belleza y vacío, tremenda soledad. ¿Cómo algo tan lleno de vida puede generar tanto terror? Respiro un rato, 15 minutos, desconecto y conecto de nuevo con algo que me recuerda a mí, que reconozco como mío. Son detalles insignificantes, pero los reconozco y eso me tranquiliza. Pero termina y vuelve el caos o la belleza, no lo sé. Dejo de verme, de reconocerme y vuelvo al automático. Cambiar, calmar, entregarme, cumplir, cuadrar, culpa. Él no tiene ninguna culpa, dudas. ¿Está bien que me sienta así? ¿Es normal? ¿Dónde está la ilusión entonces? ¿Acaso nos hemos perdido? ¿Algún día dejaré de echarme de menos? Ya no soy quien era, pero tampoco sé quién soy, y eso me hace sentir profundamente perdida. Las crisis son el puente entre dos momentos, lo que termina y lo que empieza, el principio después del final. Bueno, creo que lo que yo luego fui entendiendo como crisis de identidad en la maternidad, creo que este escrito era como... predecía un poco todo lo que luego iba a ir entendiendo. Entonces, bueno, como os digo, esto nació de mi propia experiencia, de mi propia búsqueda, de darme cuenta que ya no sabía quién era, eso me asustaba muchísimo. Yo además tardé un montón siendo psicóloga y habiendo trabajado con muchísimos pacientes estos temas. Obviamente cuando me tocó a mí de manera personal me sentí súper perdida, porque la vida te enseña estas cosas, te crees que sabes mucho y en realidad no sabemos nada al final. Entonces, cuando empecé a cuestionarme esto, como nos suele pasar, ¿no? Cuando estamos muy mal pensamos que eso nos está pasando a nosotras. Yo pensaba que yo me estaba sintiendo tan mal y tan perdida porque yo estaba haciendo algo mal. Entonces las otras madres lo estaban haciendo bien porque sabían cómo había que hacerlo y yo me estaba sintiendo tan mal porque no sabía cómo hacerlo. Y de ahí un poco surgió también la idea de los encuentros de la Riera. Siempre digo que surgió un poco del egoísmo, porque yo decía, claro, recuerdo muy bien el día además, desesperación, tristeza, sentirme, yo estaba en casa de mis padres, mi madre estaba con el niño, yo no me atrevía a decirle a nadie que me sentía fatal, súper vacía, pensaba que tenía depresión, estaba súper asustada y me puse a buscar en internet, así de la desesperación. Me puse a buscar, ¿es normal sentirme así? Como, creo que soy mala madre, hay más madres que se sienten malas madres. Y empecé a encontrar un montón de respuestas y dije, vale, esto no solo me pasa a mí, incluso esto tiene nombre. Entonces dije, necesito reunirme con otras madres. Busqué grupos, no encontré y dije, pues voy a crear el mío. De ahí surge un poco el empezar a querer reunirme con otras madres. Poco a poco, claro, esto fue como en febrero. Lo que he hecho durante todo este año ha sido ir poniendo como toda mi experiencia como psicóloga al servicio de la maternidad,
para poder dar voz a esas cosas que yo considero que necesité en su momento y que aún sigo necesitando, por si mi experiencia puede ayudar a otras madres. Porque luego, escuchando en algunos encuentros a otras madres, lo que me ha pasado contigo, Chisca, decir, es que yo también me sentí así, es que ver a madres llorando y decir, yo también estuve ahí, o sea, yo también me sentí súper perdida, pero sé que se sale, sé que te empiezas a encontrar a ti misma, sé que en este momento ahora mismo piensas que no, pero sé que la crisis de pareja es normal. Lo que pasa es que en ese momento yo también estaba súper asustada de, me voy a quedar sin padres, ¿qué vamos a hacer? Y yo sola. Esas dudas vienen, pero pasan, son un proceso. Entonces, yo ahora que creo que ya estoy, luego veremos con este esquema, pero creo que ya estoy al menos de mi primer año de maternidad, al menos. Más al final, que puedo mirar hacia atrás y decir, vale, ya he pasado por todo esto, he aprendido y he evolucionado y creo que ahora soy una versión de mí que me gusta bastante, digo, vale, pues las madres que todavía estén en ese camino, ostras, que sepan que esto es un camino, es un proceso, se aprende, se evoluciona, es la vida misma, es maravilloso, pero también es súper doloroso. Y con esto quería empezar un poco también la charla. ¿Por qué yo no había yo que tanto leí, que tanto escuché, que tantos vídeos vi, por qué nadie me había contado que esto era así? Que todas estas emociones también formaban parte de la maternidad. Es que, tío, te lo encuentras de repente y yo no me lo esperaba. Entonces, ese sentimiento de creo que soy yo la que lo estoy haciendo mal porque yo la ilusión no la veo por ningún lado, yo la ilusión la vi, pues eso, igual en los 5 o 6 meses, cuando me pude empezar a relajar, a decir, vale, mi bebé está bien, creo que ahora puedo, lo que tú decías un poco, ¿no? Creo que ahora puedo empezar a pensar en mí. Pero hasta ese momento yo tenía un pensamiento recurrente, es absurdo, ¿eh? Pero yo lo pensaba, ¿a quién se le ha ocurrido en el hospital darme un bebé a mí? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido que yo voy a poder hacer sobrevivir a un bebé recién nacido? Pero qué locura, si me siento totalmente inepta, o sea, yo me sentía súper incapaz. Pero bueno, ahora entiendo que también forma parte de la experiencia de la maternidad y sé que también muchas madres han sentido así. Primero, antes de hablar de crisis de identidad, porque quiero que nos dé tiempo a todo, vamos a empezar hablando qué es crisis, ¿no? El principio del concepto. Un cambio profundo y de consecuencias importantes de una situación. También dice que es un estado de caos e incertidumbre, id pensando en vuestras vivencias, ¿eh? Un estado de caos e incertidumbre que puede o no llevar a una resolución o a una separación. Son como las dos posibilidades de que puede terminar una crisis. Cuando yo empecé a escribir el libro, porque este curso, charla y tal, viene de un libro que todavía estoy por terminar, pero estoy en ello, y empecé el capítulo de crisis, me acuerdo que empecé a escribir a qué concepto, a qué palabra me recordaba la palabra crisis. Y me recordaba crisálida, que yo de verdad no sabía muy bien qué era, pero me recordaba. Y luego la busqué y me di cuenta que una crisálida es el momento previo a la metamorfosis. Y me encantó porque de repente todo me hizo sentido. O sea, hay una crisis, hay una ruptura de quiénes somos. Y seguro que os identificáis un montón con todo lo que os voy a decir ahora. ¿Quiénes somos? Nuestro cuerpo, nuestra pareja, nuestra familia, el espacio de nuestra casa, nuestra ropa, nuestras rutinas, nuestra alimentación, nuestro sueño, por supuesto. O sea, todo cambia tanto de un día para otro que cómo vamos a hacerlo mejor. O sea, es tan heavy lo que nos pasa, pensadlo así. De repente, un día estás embarazada y todo bien, todo preparado, la ilusión. Llegas 3 días después del hospital y de repente ya nada es igual. O sea, todo ha cambiado tanto. Claro, y ahí empieza vale, ¿cómo podemos empezar a adaptar todos esos cambios que todavía no sabemos ni cuáles son para empezar a estar bien? Sin embargo, lo que solemos hacer las madres es, ya tengo que estar bien, ya tengo que sentirme bien, eso tiene que ser maravilloso, tengo que sentirme súper ilusionada. Claro, y empezamos con expectativas. ¿Esas expectativas de dónde vienen? Bueno, de lo que nos han contado, de lo que vemos, de lo que queremos creer. ¿Necesitas cambiar? Vale, vale, vale. Puedes ir atrás si quieres, ¿eh? O bueno, aquí donde quieras. Vale, súper. Perdón. Entonces se nos junta lo que es todos los cambios que se vienen, que no tenemos ni idea ni de cuáles son, ni de cómo remediarlos, porque es la primera vez que nos pasa, no tenemos un libro y aunque lo hubiera, la maternidad es práctica, no es teoría. Tenemos a una persona al lado que se llama padre, pero que todavía no sabe muy bien qué significa padre. Nosotras que tampoco sabemos muy bien qué significa madre.
tenemos que convivir las dos personas. O sea, empiezan a ocurrir tal cantidad de cosas tan fuertes. Y claro, y a eso le sumamos el tema hormonal. O sea, ya no es algo que nosotras podamos decidir sentir o pensar, es que las hormonas se apoderan de nosotras. Entonces, a mí me pasó. Yo estuve 2 semanas muy, muy mal y varios meses mal. Pero las 2 primeras semanas yo no podía parar de llorar y aunque yo ya había leído lo que eso podía ser, que se llama baby blues, si no voy mal, que es como un estado de tristeza normal que viene de las hormonas, no es depresión, yo todo el rato pensaba, tengo depresión, y pensaba, no tengo tiempo para ir a terapia. ¿Con quién dejo al niño para ir a terapia? O sea, eso es lo que yo más pensaba, es lo que me daba más miedo. Entonces, con esto quiero decir que todo lo que nos pasa forma parte, como os decía antes, porque son muchísimos cambios, pero al menos yo en mi parte personal, yo no me atrevía a hablarlos con nadie porque pensaba de nuevo que era yo que estaba equivocada y que me iban a llamar loca. O sea, no te sientes feliz, no te sientes ilusionada. Entonces ahí es donde empieza un poco la crisis. Vale, y esa crisis tiene un final de metamorfosis, de cambio, de evolución y de aprendizaje. Entonces, ¿cómo pasamos de ese primer momento de llegar a casa con todos los cambios que empiezan a suceder los primeros meses a ese último, digo último porque no es último, ¿no? Pero si hablamos de un proceso, a ese último paso de empezar a saber quiénes somos ahora que somos madres? Por eso he escrito esto en la pizarra, porque es un poco el esquema que yo he hecho. Empezamos por esos cambios, que son los que os he nombrado, que seguro que cada una los habéis pasado a vuestra manera. Vale, esos cambios, que aquí es donde viene lo importante, tienen unas consecuencias emocionales. Probablemente el no dormir, el no comer, el cambio de rutina, el no estar trabajando, el ya no sé quién soy, todo eso, vuelvo a hablar por mí porque siempre hablo de mi experiencia, a mí me hacía sentir pues triste, perdida, culpable, desesperada, enfadada, frustrada, bueno, un montón de cosas. Luego haremos un ejercicio con vosotras y cada una pondrá lo suyo. Vale, entonces esas consecuencias emocionales hay que lidiar con ellas. Y no olvidemos el tema de las expectativas y las autoexigencias de porque me siento así, no debería sentirme así, las otras madres no se sienten así. Vale, lo cual lo hace mucho más difícil. Entonces, hay que lidiar con todo eso en el día a día. Vale, esos cambios es lo que yo empiezo a llamar crisis, ¿vale? Esos cambios son los que generan lo que se podría llamar crisis que englobaría todo, ¿vale? Y en esa crisis, nosotros estamos hablando de crisis de identidad, pero es lo que os he dicho antes. Crisis de identidad significa también crisis de pareja, que yo creo que podría estar en el número 2 de crisis, porque convivimos con la otra persona, entonces todo el rato lidiando con eso, pero luego un montón de otras crisis. O sea, cada cambio trae una crisis, por decirlo de alguna manera. Vale, ¿cómo entendemos crisis? Como una ruptura, un quiebre de la realidad tal cual la conocíamos. Es decir, donde yo antes me sentía cómoda en mi vida, en mi yo, en mi autopercepción, lo que yo conocía de mí y me hacía sentir segura, de repente ya no está. O sea, ese suelo ya no está. Por lo tanto, ¿dónde me sostengo ahora? Ese es un poco el proceso de aprendizaje. Vale, entonces, esos cambios, para poder llegar luego al aprendizaje y a la evolución, tienen que traer una serie de mecanismos que tenemos que poner en marcha de adaptación. Cada una tendrá los suyos. Es decir, que esos primeros cambios traigan otros cambios. Por poneros un ejemplo, si yo antes de ser madre comía a las 2 de la tarde y luego me dormía una siesta y luego me iba a trabajar, por ejemplo, ahora no tengo ni horario para comer, ni siesta, por supuesto que no tengo, o si acaso cuando el niño duerme, y tampoco tengo trabajo. Por lo tanto, claro, este quiebre tengo que rellenarlo de alguna manera, tengo que hacer nuevos cambios. Entonces, tenemos esos primeros cambios y tenemos la obligación casi de generar nuevos cambios que nos vayan ayudando a adaptarnos a esos primeros cambios. Claro, en función, en la medida en que vamos adaptando con nuevos cambios, esos cambios, esa nueva vida, vamos a empezar a sentir poco a poco más seguridad. Que igual vosotras, cada una está un poco en una parte de este proceso, ¿no? Pero hay algunas que ya habéis empezado, o yo creo que todas, ya habéis empezado en mayor o menor medida a empezar a sentir un poquito más esa seguridad de nuevo, ¿no? Tú decías, ahora que la niña ya está bien, vale, tengo que empezar a pensar en mí. Vale, a mí el yoga, por ejemplo,
Yo empecé yoga cuando Gael tenía, yo creo que 2 o 3 meses. Iba 1 hora a la semana. El resto de horas de la semana yo estaba con él 100%, pero esa hora a la semana a mí me hacía sentirme yo de nuevo, porque yo siempre he hecho yoga, entonces era como algo que me recordara a mí un poquito, aunque era distinto, porque me acuerdo que me dolían mucho las tetas cuando hacía ciertas posturas, o yo que sé, pues estaba súper cansada, a veces medio me dormía en la relajación, entonces había cambiado, ¿no? Pero eran esas pequeñas cositas que me ayudaban a volver a reconectar conmigo, a convertir esa crisis de identidad, ese quiebre, en redescubrimiento. Ya no sé quién soy, pero empiezo a saber con las cosas que me recordaban a mí, de manera distinta, empiezo a saber un poco quién quiero empezar a ser. Luego replantearemos esa pregunta. Vale, entonces, nuevos cambios. Súper importante el tema de la aceptación, que hemos dicho también antes. Claro, si yo no tengo una actitud de aceptación y de apertura a que eso está ocurriendo, si yo lo estoy negando, obviamente no voy a poder aprender nada. A mí me pasó. Yo estuve tanto tiempo, o sea, yo me lo puse muy difícil a mí misma. Yo estuve tanto tiempo, sobre todo los primeros meses, como resistiéndome a aceptar que mi vida había cambiado, que no podía avanzar. Yo estuve tanto tiempo como con esa nostalgia de esa vida que ya no iba a ocurrir, esa Inés que ya, las cosas que ya no iba a hacer, esos planes que ya no iba a llevar a cabo. Claro, me resistía y eso me impedía mirar hacia adelante. Esta es la nueva vida que tienes, ahora eres madre. Por eso yo creo que me costó mucho llamarme a mí misma madre, porque me resistía. Entonces, esa aceptación es súper importante. Cuando aceptamos, nos abrimos a la realidad y entonces es cuando pueden empezar a suceder los cambios. Vale, y después de la aceptación, si llevamos todo esto a cabo, es cuando empieza a ocurrir el redescubrimiento. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, vale, he aceptado los cambios, he hecho nuevos cambios, me he redescubierto, he aceptado que hay crisis, que no pasa nada, que las crisis, como decíamos antes, son como las dos opciones, ¿no? Cuando hay una crisis, si hacemos todo esto bien, digamos, el resultado es el aprendizaje, la evolución, pero hay crisis que terminan en quiebre, hay crisis que no se resuelven, entonces puede que la pareja se rompa, puede que a ciertas amistades también ya no vuelvan, que esto también antes hemos hablado que nos ha pasado, incluso relaciones familiares que ya no vuelvan a ser lo mismo, puede ser. Bueno, yo creo que cuando cuando uno de los resultados es quiebre, también es porque esa nueva yo como madre, quizás eso ya no lo necesita y por eso hay un quiebre. Yo creo que va más por ahí, pero bueno, luego vosotras haréis el ejercicio. Entonces aparece el aprendizaje, que es el resultado y es lo que nos ayuda a empezar a estar bien. Entonces, lo que quiero ahora es la parte práctica, ¿vale? Todo esto se resume en quién soy ahora que soy madre. Entonces, quiero que vosotras escribáis en vuestro papel o en vuestra libreta este esquemita, ¿vale? ¿Cuáles han sido los cambios primeros que empezasteis a experimentar cuando llegasteis a casa? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que cambiaron, que ya no eran como antes? Vale, escribid lo que cada una le parezca. Y aquí viene lo más importante. ¿Qué emociones vinieron de esos cambios? El cómo lidiamos con esas emociones ya es otra historia. Pero bueno, ¿cuáles fueron las emociones? ¿Vale? Y luego vais a escribir qué nuevos cambios habéis hecho en vuestra vida para adaptaros a esos primeros cambios. ¿Vale? Si tenéis dudas me lo decís de todas formas. Y aquí viene la pregunta, que esto tiene truco, luego os lo diré. Aquí viene la pregunta de, vale, ok, ¿en quién me he convertido? ¿Quién soy ahora después de todo esto? ¿Quién quiero ser ahora que soy madre? Pero tacharla de verdad, no simbólicamente. Y escribáis de verdad quién quiero ser ahora que soy madre. Porque cuando estaba haciendo este taller y el libro y tal, de repente me di cuenta de que esa pregunta, que define muy bien todo lo que yo quería transmitir, habla mucho como de una posición pasiva, vital, que creo que tenemos que tener sobre todo al principio, porque, jolín, las cosas ocurren fuera y nosotras tenemos que adaptarnos a eso, por eso hemos hablado de adaptación. Pero llega un punto en donde, y a mí esto personalmente también me costó mucho cuestionármelo, hay un punto en donde estamos así paradas y la vida nos viene, vale, pues hay un punto en que hay que caminar, nosotras tenemos que caminar hacia esa versión que queremos de nosotras mismas y es súper importante, una actitud activa en nuestra maternidad,
vale, ¿quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? ¿De quién me quiero rodear? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿De qué me quiero nutrir? ¿De qué manera me quiero vestir? Esa nueva versión, ¿cómo quiero que se vea? ¿Cómo me quiero sentir yo como madre? Entonces, esa pregunta os la dejo para que os lo cuestionéis vosotros.